Eh, Mi nombre es Kevin Chávez Muñoz y esta es una presentación que realizo para el módulo 102, Introducción a las neurociencias del comportamiento humano. Este trabajo se desarrolla para la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, para la carrera de Psicología a distancia. Bueno, existe una relación entre la memoria y las estructuras del cerebro. Yo de esta manera es como realizo esta presentación, en la cual voy a abordar las estructuras del cerebro, las cuales tienen relación con la memoria. Entonces, a través de esta presentación es de esta manera como yo abordo la relación memoria-cerebro. Y bueno, voy a abordar las células nerviosas y células gliales, las cuales se agrupan y forman estructuras citoarquitectónicas, y estas estructuras citoarquitectónicas constituyen o están ligadas a la percepción, transmisión y almacenamiento de la actividad nerviosa. También vamos a tomar el circuito de redes neurales, en las cuales está inmersa la membrana neuronal, y existe una célula G. Entonces vamos a ver cómo esta célula G nos lleva, de esta proteína G nos lleva a la generación del impulso nervioso y procesos cognitivos en la membrana celular de las neuronas. También vamos a observar las dendritas y las espinas dendríticas, las cuales en el caso de presentar atrofias nos pueden causar deterioro intelectual. Entonces está relacionado a las estructuras del cerebro relacionadas con la memoria. Y finalmente vamos a abordar las estructuras del cerebro que se relacionan a la memoria, de acuerdo a Pinel y de acuerdo a Morris en Masto. Y bueno, la relación memoria y cerebro. Tenemos que las células nerviosas y células gliales se agrupan en capas y arreglos citoarquitectónicos, los cuales constituyen estructuras de la percepción, transmisión y almacenamiento de la actividad nerviosa. En la parte superior derecha tenemos, era un GIF en el que están dos neuronas y se ve la conexión que hay entre una y a otra. Solo para ejemplificar estas, las células neuronales, que son las neuronas. Y en la parte inferior derecha tenemos la esquematización de una célula glial. Aquí abordamos los circuitos y redes neurales, los cuales existe una membrana neuronal, la cual es de naturaleza excitatoria o inhibitoria. Y bueno, dentro de la membrana neuronal existe todo un proceso que inicia con la unión de ando al receptor. Posterior a esto tenemos la activación de la proteína G. La activación de esta proteína nos da como resultado la regulación de sistemas efectores o canales iónicos y producción de segundos mensajeros, lo que nos va a dar como resultado la génesis del impulso nervioso y procesos cognitivos en la membrana celular de las neuronas. Abordamos el papel de la sinapsis en la actividad nerviosa y mental, y tenemos que la unión sináptica está formada por la conexión de los botones pre y postsinápticos, y estos son estructuras o membranas que están especializadas en la conducción de la información nerviosa. Entonces, en la parte superior derecha tenemos una animación en la cual se esquematizan unas neuronas, las cuales están haciendo sinapsis, que es la conducción de la información nerviosa. Y en la parte inferior derecha tenemos los elementos presinápticos y el elemento postsináptico. Abordamos aquí las dendritas y las espinas dendríticas, las cuales contienen estructuras submicroscópicas presentes en el soma neural. Y aquí encontramos que
En los casos de hidrocefalia congénita que cursan con deterioro mental y trastornos del aprendizaje, se observan estas espinas dendríticas alteradas. Y bueno, en la parte derecha tenemos la imagen de espinas dendríticas con formas inmaduras, lo que nos ayuda a entender cómo podrían cursar los casos de hidrocefalia congénita con las dendritas y las espinas dendríticas alteradas. Y porque en la parte inferior de esa imagen podemos observar la forma madura de la espina dendrítica. Y bueno, también tenemos que pacientes con deterioro mental y durante el envejecimiento presentan alteraciones morfológicas y disminución de estas espinas dendríticas. Bueno, aquí Castejón nos menciona a Eric Kendall, que ganó un premio Nobel en el 2000 por sus trabajos sobre memoria. Y bueno, él asevera que los estímulos sensoriales sociales ejercen un efecto sobre el cerebro y tienen consecuencias en diversa intensidad y duración. Él plantea que el aprendizaje de la sensibilización y la habituación modifica la eficacia funcional de conexiones sinápticas químicas previamente existentes. Aquí, de acuerdo a Castejón, hago este pequeño esquema en la que él dice que la actividad nerviosa y mental está soportada por diversas estructuras, que es el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, los núcleos basales, el tallo cerebral, el cerebelo, el sistema nervioso periférico, simpático y el sistema nervioso parasimpático. Nos menciona que estas estructuras y sistemas soportan una intrincada e interconectada red que soporta la actividad nerviosa y mental. Aquí ya cambio de bibliografía y recurro a Morrison Masto, y el cual aborda los registros sensoriales. Para entender esto, pensemos en que cuando toda persona en todo momento está recibiendo información. Simplemente cuando observas estás recibiendo información. Y bueno, esta información tanto de la vista, del olfato y del tacto viajan a una parte del cerebro que son los registros sensoriales. Aquí toda esta información queda almacenada y permanece por un tiempo breve y se puede perder por olvido decaimiento. En el caso de que este estímulo externo tenga la atención necesaria, va a viajar a la memoria a corto plazo y de ahí puede haber olvido por interferencia. Pero en el caso de que este estímulo externo sea repasada, tenga atención, va a mantenerse en la memoria a corto plazo y de ahí por un repaso y codificación puede llegar a la memoria a largo plazo y formar parte de todo lo que sabemos y quedarse ahí en la memoria a largo plazo, perdón. Bueno, aquí realizo yo una pequeña tabla en la que divido la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo y pongo sus definiciones. Aquí tenemos que la memoria a corto plazo posee un espacio muy limitado, suficiente para aproximadamente 7 partículas de información y opera mientras estamos conscientes. Y bueno, aquí en cuanto se refiere a aproximadamente 7 partículas de información, nos referimos a esto porque Hermann Ebbinghaus realizó una investigación, el cual era, para empezar, creó un sistema de 2000 sílabas que era un conjunto de 2 consonantes y una vocal en medio de 2 consonantes. Entonces este sistema lo presentaba a sujetos los cuales tenían que aprenderlos.
este sistema de palabras no tenía ninguna relación una con otra, y de esta manera él observó que solo tenían la capacidad de aprender 7 de estos conjuntos. En todas sus repeticiones siempre solo se podían retener 7 y después sufría pérdida de esta memoria. Y bueno, las estructuras del cerebro relacionadas son la corteza prefrontal, el lóbulo temporal, el cerebelo, y tenemos la memoria a largo plazo, la cual se dice que posee un espacio ilimitado destinado a la información que abandona el curso de nuestro pensamiento y desde donde podemos recuperarla, ya sea por decodificación. Y las estructuras que se ligan a esta memoria son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, la amígdala cerebral, el hipocampo y nada más. Y bueno, de acuerdo a Pinel 2007 vamos a abordar las estructuras que considera relacionadas con el cerebro y la memoria. Tenemos la corteza temporal inferior, la cual está implicada en la percepción visual de objetos y se cree que participa en el almacenamiento de los recuerdos de patrones visuales. Aquí tenemos una imagen en la cual se encuentra el lóbulo temporal y podemos ver la parte inferior, entonces lo que corresponde a esta corteza. Bueno, a esta, ligado a esto, a estos resultados que se tienen, existe un experimento que realizó Naya Yoshida y Mayashati en el 2011. Este fue un experimento que hicieron con monos para registrar dónde quedaban registradas las respuestas cuando estaban intentando aprender la relación entre dos elementos de imágenes que se les presentaban. Entonces concluyeron que se registró respuesta en la recuperación de recuerdos visuales en la corteza temporal inferior. Esta información la obtenemos de Pinel y ahí podemos checar más cómo se desarrolló este experimento con monos, lo que vino a ayudar a esta teoría. Tenemos la amígdala cerebral, la cual desempeña un papel en la memoria del significado emocional de las experiencias. Y esto se explica con unas ratas que tienen daño en la amígdala, y tenemos un grupo control de ratas que no tienen ningún daño cerebral, y por supuesto pues no tienen daño en la amígdala, y se presenta que las ratas control reaccionan a un estímulo neutro, al cual seguido de este estímulo neutro viene una descarga eléctrica. A diferencia de las ratas con daños en la amígdala cerebral, las cuales no aprenden la experiencia de este estímulo neutro que viene seguido a una descarga eléctrica. No representa para ellas nada porque está dañada su amígdala cerebral. Tenemos la corteza prefrontal, la cual de acuerdo a estudios de neuroimagen se obtiene que está ligada a procesos cognitivos tales como la atención y tareas de control. Tenemos al cerebelo, que se piensa que en él se almacenan los recuerdos de habilidades sensitivo-motoras que se han aprendido, y para esto tenemos para refutar esto tenemos un experimento que realiza Pavlov con conejos, en el cual se presenta un estímulo condicionado que es un tono, un estímulo incondicionado que es aire, que se dirige hacia un párpado del conejo, y tenemos una respuesta incondicionada que es el parpadeo del conejo. Entonces tenemos que
se presenta el tono, que es el estímulo condicionado, se presenta el soplo, que es el estímulo incondicionado, y tenemos la respuesta incondicionada, que es el parpadeo. Entonces estos conejos, después de varios episodios así, se les presenta un estímulo condicionado, que es el tono, sin el estímulo incondicionado, y obtenemos una respuesta condicionada, que es el parpadeo. Entonces esto refuta a que en el cerebelo se almacenan recuerdos de las habilidades sensitivo-motoras. Tenemos el neoestriado, que se cree que en él se almacenan recuerdos de relaciones sistemáticas entre estímulos y respuesta. Se le denomina formación de hábitos. Tenemos la corteza motriz, la cual participa en el almacenamiento de recuerdos procedimentales. El hipocampo, el cual desempeña un papel esencial en la formación de nuevos recuerdos episódicos a largo plazo. Y el lóbulo frontal, en el cual se almacenan memorias semánticas y episódicas. Bueno, así es como yo concluyo esta presentación, en la cual, de acuerdo a la bibliografía consultada, abordo las estructuras del cerebro relacionadas a la memoria. Y a continuación leo mi conclusión. Podemos concluir que la relación memoria-cerebro es de suma importancia, debido a que las estructuras del cerebro son partícipes de los procesos de la memoria, partiendo desde los procesos de formación de arreglos citoarquitectónicos, los cuales constituyen estructuras de percepción, transmisión y almacenamiento de la actividad nerviosa. Las redes neurales y circuitos, los cuales tienen como resultado de la activación de la proteína G y la regulación de sistemas efectores, los cuales producen segundos mensajeros, obtenemos la génesis del impulso nervioso y procesos cognitivos de la membrana neural. Las dendritas y espinas dendríticas, cuando se encuentran dañadas o deterioradas por la vejez, dan como resultado deterioro intelectual o trastornos del aprendizaje. Pinel 2007 menciona que estas 5 áreas del encéfalo han sido involucradas en el almacenamiento de la memoria: corteza temporal inferior, amígdala cerebral, cerebelo, neoestriado. Agregamos 3 estructuras que, de acuerdo a Morris and Masto, son parte de la memoria: lóbulo frontal, hipocampo y corteza motriz. Podemos asegurar con la investigación que todas las estructuras fungen una tarea muy importante en el almacenamiento de la memoria, además que las ciencias presentan grandes retos al definir las funciones del cerebro y su relación con la memoria. Para dar a conocer la importancia, tenemos el caso de la cocinera que no podía cocinar, el cual es la historia de una paciente con una lesión de la corteza prefrontal. Antes de sufrir daño cerebral había sido una excelente cocinera, y después de ello retuvo todos sus conocimientos de los requisitos previos. Recordaba recetas, cómo llevar a cabo una de las técnicas culinarias. Sin embargo, era incapaz de preparar siquiera las comidas más sencillas, ya que no podía realizar los diversos actos en la secuencia adecuada. De este modo aseguramos que el más mínimo cambio en las estructuras cerebrales antes mencionadas podría causar daños en la vida cotidiana del sujeto, debido a que su memoria se verá afectada, como en el caso HM, el cual era un paciente de 27 años que fue intervenido para aliviar sus convulsiones. La intervención constó de remover la parte inferior y lateral de su cerebro, la región temporal. Posterior a esto se reportó que el paciente era incapaz de formar nuevas memorias a pesar de que su nivel intelectual no se vio alterado. Estos casos clínicos, como el de la cocinera que no podía cocinar o el de HM, los podemos consultar en la bibliografía. Finalmente pongo mis referencias para realizar esta presentación.